Hola, el siguiente video ponencia está enmarcado dentro del proyecto Más que gritos y susurros, voces de la música popular chilena. Proyecto al cual les invito que sigan en sus diferentes redes sociales y que por supuesto que visiten su página web. Oriundo de San Antonio y afincado en Valparaíso, Demian Rodríguez es el heredero natural de la música popular creada y cantada entre cerros y bares. Con estas palabras se describe al cantautor Demian Rodríguez en su disco homónimo, segundo álbum de su carrera. Este disco es un claro homenaje a la canción porteña, un viaje musical entre tangos, boleros, baladas, bachatas y sones, transportándonos con sus letras a la tragedia y la nostalgia del circuito de la antigua bohemia porteña. Demian se impregna de la cultura de los boleros, ranchera y rock, entre otros estilos escuchados en su infancia. Su interés por la música fue creciendo, forjando amistades con otras personalidades sanantoninas como los hermanos Castillo, Chino y Casquivano, relacionándose interpersonal y musicalmente. Esta amistad le abrió espacio en Valparaíso para poder empezar a vivir de sus canciones. Con el avance de su carrera, ya encantado por Valparaíso, por su noche y su música, se aventuró a crear su propio repertorio dentro de los estilos del folclore urbano. El uso de estos ritmos latinoamericanos en la música y la temática de las letras de Demian Rodríguez, en conjunto con la producción y arreglos de Claudio Concha, dan como resultado una aparente síntesis de lo que sucedía en las noches de la bohemia porteña, donde estos mismos se disputaban el protagonismo de las noches del puerto a mediados del siglo pasado entre pequeños bares, boites, quintas de recreo y salones de baile, nutriendo el disco con este imaginario sonoro heterogéneo de las noches porteñas. En este disco, el cual le valió a Demian el premio Pulsar a Mejor Cantautor en el año 2017, vemos un claro cambio en relación a su anterior trabajo, donde el cantautor suelta la guitarra y abandona por ahora su clásico estilo trovadoresco que venía mostrando para centrarse en el canto y trabajar su performance. Para entender de mejor manera lo antes mencionado, tenemos que sumergirnos en lo que significa aquella denominación que se le atribuye a Valparaíso como una ciudad bohemia. La denominación de bohemia porteña se consolida como tal a mediados del siglo XX, la cual se refiere a grandes rasgos a la cultura de bares y espacios de diversión popular. Estos espacios de diversión como bares, cabarets y quintas de recreo, entre otros, son lugares que nos ofrece el circuito porteño. Estos lugares son, por supuesto, asociados a ciertos géneros musicales como la cueca, el tango, el vals peruano o criollo, el bolero, incluso rock and roll y mambos en los sectores más bailables. Las diversidades que coexisten en estos lugares nutren a cada uno de los actores que participan de este intercambio de perspectivas, donde las personas podían participar de la bohemia del puerto indistintamente su condición socioeconómica, sin llegar a un punto de discriminación, según Andrea Martínez en su libro Crónica sobre la cantante porteña Lucy Briceño. Cabe destacar que si bien en las noches de Valparaíso sus participantes son tanto obreros del puerto como intelectuales, la narrativa que predomina en el imaginario del barrio puerto es más bien centrada en el obrero o en este sujeto ligado a la cultura popular. La antigua bohemia era ubicada en el barrio puerto. Sin embargo, posterior a la dictadura militar, la actividad nocturna se desplaza a la zona de Subida Ecuador y calle Camin. Allí se genera un espacio que podría ser entendido como un sector que emulaba el antiguo conglomerado de bares en el barrio puerto, por lo que se podría pensar como el renacer de la bohemia de Valparaíso. No obstante, Andrés Celis en su tesis de magíster en musicología nos dice que lo que acontece en Subida Ecuador tendrá como fin la entretención específicamente juvenil, a diferencia de la integración y mezcla de públicos que caracterizaron la conformación histórica de la bohemia del puerto. En otras palabras, siguiendo a Celis, la diversidad es disipada, por lo que parte de la esencia principal desaparece. Demian llegó a Valparaíso a vivir la bohemia y a ser parte de ella, no solo ejecutando música del puerto de antaño, sino que actualizando y materializando el mismo sentir popular en sus propias creaciones musicales. Con ellas ha demostrado ser una personalidad representativa de la bohemia porteña que podríamos llamar auténtica. Por esto mismo nos preguntamos, ¿en qué medida los aspectos del carácter vocal y musical de Demian Rodríguez actualizan y homenajean la bohemia porteña? En este disco del cantautor encontramos variados aspectos que hacen alusión a aspectos de la antigua bohemia porteña y a la canción Cebolla, dos elementos que por cierto se encuentran relacionados entre sí. Las características generales de este tipo de música radican principalmente en su romanticismo, su desborde de sentimentalismo, nostalgia y melodrama.
Las temáticas principales abordan el sufrimiento por desamor, mostrando al hablante débil y derrotado, recurriendo a la cursilería. Demian, en una entrevista con La Juguera Magazine, se alinea con los principios de la canción Cebolla propuestos por Marisol García, al declarar que el fracaso es una de sus fuentes de inspiración. Los cantantes que son catalogados como cebolleros son artistas provenientes de los sectores populares. Ellos mismos se ponen junto al pueblo como pares y con sus canciones buscan expresar los pesares de la clase trabajadora, señala García. Marisol García, apoyada en Ana Fernández Poncela, alude a que los dos arquetipos femeninos que más se repiten en los versos del romanticismo son la madre y la amante, ambos arquetipos que simbolizan el amor perdido. Este aspecto lo vemos claramente en los textos de las canciones de Demian Mañana, en versos como estos. Como quisiera verte lejos de esas horas que devoran tu nobleza, madre mía. Y en Si cruzas la puerta, en versos como los siguientes. Antes que cruces la puerta, llévate mis besos para combatir el virus de la infelicidad. Los músicos de la Bohemia de Valparaíso, debido a su oficio, estuvieron en contacto con diversos géneros como los que ya hemos mencionado, sucediendo, por ejemplo, muchas bolerizaciones, como las realizadas por Jorge Negro Farías, con canciones como El Bazar de los Juguetes, lo que pudo encauzar una nueva concepción de la canción o música porteña, entendiendo los diferentes ritmos o géneros como uno solo o parte de uno que abarca a todos los demás, lo que correspondería a una visión de componer en base al folclore urbano como un todo y no necesariamente como ritmos individuales que se clasifican dentro de esta gran categoría. Demian Rodríguez, con su canción Vecina, saca a relucir esta idea, mezclando elementos rítmicos, melódicos e instrumentales que transitan entre el tango y el bolero, como por ejemplo cuando empieza la canción marcando marcialmente un 3 más 3 más 2, para luego en el coro enmarcarse más bien en un acompañamiento de bolero con la guitarra marcando el patrón base de este ritmo, mientras los bongos rellenan con corcheas y floreos rítmicos, destacando que la combinación de golpes graves y agudos y el mismo timbre de este instrumento de percusión da una sonoridad más bolerística en la sección. Juan Pablo González plantea que tras la llegada del bolero a México, los cantantes líricos le dieron un enfoque totalmente nuevo a este estilo, haciendo derroche de elegancia y exigiendo a los intérpretes condiciones vocales sobresalientes. Lo que nos lleva a pensar que debido a la posterior meditización del bolero mexicano, Demian también haya adoptado características vocales provenientes de México. González comenta que en los primeros años del siglo XX, los tenores doctos eran los principales intérpretes del bolero, dotando a este de otro color, inspirando el estilo vocal de las generaciones de intérpretes venideras. Por esto mismo, el vibrato que se ejecuta en el género es un elemento que podemos apreciar en sus diferentes tipos, desde Lucho Gatica hasta Jorge Farías. Nos concentraremos en las particularidades del vibrato en los músicos de Valparaíso y en cómo Demian Rodríguez hace uso de esta técnica usando dos ejemplos. El bolero Allí donde tú sabes, cantado por Juanín Navarro del grupo Los Cracks del Puerto, y El Bazar de los Juguetes en versión de Jorge Farías. En ambos casos se presenta un vibrato lento de gran longitud en su onda, el cual expande tanto su onda que la nota que se está vibrando llega a una oscilación de casi un semitono, tal como podemos ver y escuchar en el siguiente espectrograma. Oye, el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Marisol García usa el concepto destemplado, si bien no para describir específicamente este aspecto, sí le usa atribuyéndolo a los cantantes de la Bohemia, específicamente Jorge Farías. Cabe mencionar que existe cierta similitud con el gorgoreo, una técnica en la cueca que también presenta un vibrato muy pronunciado, con la diferencia que este recurso también combina este vibrato muy amplio con el trémolo en una tesitura aguda, características que no se hacen presentes en la ejecución porteña del bolero. Sin embargo, esta similitud nos hacen pensar en una posible influencia de la cueca en esta técnica. Si bien Demian Rodríguez no usa este vibrato en ninguna instancia exactamente igual, sí encontramos momentos donde el cantante busca una mayor longitud en su vibrato. Esto podemos apreciarlo, por ejemplo, en la canción Tiro de Gracia, en el minuto 2:30, donde podemos escuchar y ver en el espectrograma un énfasis en destacar un vibrato más largo. Dame la llave
nave hacia la eternidad. Siguiendo la descripción del vibrato, donde encontramos distintos tipos que acompañan el carácter musical, el vibrato amplio de Demian y los cantantes antes mencionados podrían caber dentro del concepto de voix sombre, introducido por el barítono e inventor del laringoscopio Manuel García, quien planteaba durante el siglo XIX que esta técnica corresponde a un descenso de la laringe, creando un mayor potencial acústico, el cual produce un vibrato en que las modulaciones de frecuencias son mayores. Otra de las características propias de la voz de Demian es su nasalidad, presente tanto en su manera de hablar como al cantar, proyectando su voz con un color muy frontal. La nasalidad es utilizada con diversos fines. Por una parte, la colocación frontal y nasal al cantar y hablar entrega la posibilidad de abarcar más volumen y cantar con mayor potencia, tal como lo plantea Bixi y May. Quizás asociándose con ciertas costumbres de la bohemia porteña, ya que al cantar dentro de los bares, restaurantes y calles sin micrófono, era necesario buscar algún tipo de color y colocación para poder abarcar todo el lugar y ser escuchado. Cabe destacar que las características propias de Demian al cantar nasalmente, volumen, colocación y altura, también son muy propias de la cueca chilena. Al leer observaciones o comentarios desde la academia de los que hay registro, podemos observar un desmedro en la sonoridad nasal, debido a que, históricamente, la academia ha rechazado este tipo de sonoridad al momento de criticar una voz. Las instituciones que imparten la enseñanza del bel canto han sido, en mayor o menor medida, las encargadas de transmitir lo correcto, recordando que el estudio dentro de estas es más propio de una cultura hegemónica, mientras que la cultura popular ha ido manteniendo sus tradiciones y técnicas a través del tiempo y por otros medios, por lo que se podría sugerir que el canto nasal representaría o se vincularía con un sector marginado y, en lo musical, fuera de la hegemonía académica. A lo largo de la investigación nos enfocamos en los diversos aspectos estilísticos y técnicos presentes en el cantautor. Sin embargo, para poder demostrar este homenaje y actualización, fue necesario dar cuenta de los diversos elementos que convivieron o conviven, dependiendo de la visión, en la bohemia porteña. Como característica principal de esta bohemia de la vida y movimiento entre los bares, encontramos la importancia de la diversidad, el protagonismo de la cultura popular en esta y sin duda la interacción entre los agentes que vivenciaban este espacio como iguales a pesar de sus diferencias sociales y culturales. Además, observamos detenidamente lo que podríamos decir que era la banda sonora de este espacio, pudiendo apreciar una heterogeneidad de ritmos y músicas en este entorno, centrándonos principalmente en el bolero que se desarrolló en Valparaíso con breves miradas al tango. Si vemos todo este conjunto de aspectos sonoros, temáticos y técnicos, reconocemos que Demian utiliza o se inspira en estos para la composición. La performance de Demian nos remonta y nos recuerda a tiempos pasados, que también implica la composición con sello propio, mirando hacia atrás y mezclando distintos sonidos que reflejan distintas visiones del folclore urbano y el bolero en particular. Al igual que todos estos elementos, no podemos negar que los aspectos vocales del cantautor representan un guiño a la bohemia, puesto que encontramos diversos aspectos importantes, como la nasalidad y vibratos, analizados anteriormente. Cabe destacar que el artista canta con diversas técnicas, entremezclándolos según lo que quiere transmitir al momento de cantar, utilizando un vibrato terminal si quiere agregarle un toque musical más ligado, o un vibrato amplio si busca darle un más sentimiento o dramatismo. Estos elementos son claves al momento de analizar a Demian Rodríguez, puesto que su voz se vuelve un aspecto característico que nos evoca, refleja y transmite un sonido bohemio. Vecina, vecina, el barrio se ve más hermoso si usted lo camina. Vecina, 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 te ha de recorrer en silencio por si tu madre no